El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompaña en el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Saludando a Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa. ¿Cómo le fue de alarma presidencial? Ya dijo la presidenta que ya pidió que le cambiaran el nombre. ¿Te acuerdas que lo comentamos, Eduardo? Pero insisten. Sí. Llegó otra vez la alarma presidencial. Bueno, no le hacen caso a la presidenta. Sí, pero pues, bueno. Fíjate que si su equipo más cercano no le hace caso, pues imagínate todo lo demás. Así de patas para arriba puede llegar a estar el país entonces, hombre. Fíjate que habíamos comentado esto de la alarma presidencial y dije, es una alarma sísmica que alerta y que debe alertar a la población, pero el ponerle esa alarma presidencial a alguien que quiere quedar bien, bueno, en fin, Eduardo, pero así estamos en medio. Ya salió el buque con ayuda de Veracruz, ya salió, ¿verdad? Ya salió, ya debe estar descargándose el buque en Cuba. Allá en Cuba, bueno. Somos muy humanitarios, somos verdaderamente solidarios y mira, solo espero que estas toneladas de alimentos sí le lleguen realmente a la gente. Es un hecho que el petróleo no beneficiaba absolutamente a nadie más que al régimen cubano. Espero que el alimento que lo necesitan, pues no hagan de las suyas, Raúl, y que sí le llegue a la gente, ¿no? Que le llegue a la gente, vamos a ver cómo va este asunto. Oye, pero quiero poner sobre la mesa hoy el tema del presidente municipal de Tequila, que me parece que este hecho, la detención del presidente municipal de Tequila, luego de que está acusado de extorsionar, de varias cosas, porque resulta que lo que parecía algo que era una extorsión oficial, ¿sí? Bueno, pues ahora también extorsiona políticamente a adversarios, y resulta que es un pájaro de cuenta, de acuerdo a lo que ha publicado la autoridad de la Fiscalía General de la República. Pero creo que este caso de Tequila nos da pie a poner sobre la mesa este tema de la extorsión. Si bien de alguna forma se conoce que el gobierno ha anunciado una serie de campaña para combatir la extorsión, pero es la extorsión, digamos, del delincuente, a quien extorsiona a la gente, pero el problema que también se agudiza es la extorsión oficial, la que se utiliza, digamos, la estructura de gobierno para poder extorsionar a comerciantes, a empresarios, a ciudadanos, a vendedores, y eso me parece sumamente delicado y sobre todo fuera completamente del Estado de Derecho. Y me parece que el tema de Tequila es muy significativo porque, y ahorita entramos al detalle, porque esto se está repitiendo en muchas partes, en muchos municipios del país, Eduardo. Claro. Sí, la licencia para poder extorsionar, Raúl, así a la vieja usanza del 007 del James Bond con su licencia para matar, pero los alcaldes en muchos municipios parece que tienen licencia para extorsionar. Y mira, hablamos en México, Raúl, y en la mayoría de los análisis de cómo el Estado está capturado por el crimen organizado a nivel federal o estatal, pero la captura más barata, Raúl, la más barata, la más rentable, la que menos reflectores tiene, es precisamente la captura municipal, menos controles, más cercanía con el negocio diario, y aquí es donde el alcalde o la alcaldesa puede volverse en la práctica un gerente de plaza con atribuciones administrativas. Entonces, es por eso que pueden hacer muchas cosas, porque los reflectores pues prácticamente no están con ellos. El caso de Tequila, Jalisco, bueno, pues nada más se le ocurrió al alcalde, a Diego Rivera, hasta el nombre, pues irse a vivir un museo en propiedad del gobierno del estado, después meterse con la
vaya, una de las tequileras más importantes del mundo. Entonces, con el afán, lo platicábamos, Raúl, pues de que te voy a cobrar tanto para tratar de llegar a tanto. Entonces, esto pues no deja de ser, a final de cuentas, el reglamento lo ocupan como garrote, la inspección como emboscada, la clausura como mensaje y la recaudación paralela, Raúl. Hijo, qué bien lo has dicho. O sea, lo sintetizaste en una forma extraordinaria. Sí, y eso es exactamente lo delicado. Y déjame dar un poco de marco a esto que estás mencionando. Sí, lo que hizo este presidente municipal de Morena, Diego Rivera Navarro, que no es exclusivo de Morena, déjame señalar, la extorsión oficial lo han hecho muchos, pero en este caso hablamos de este presidente municipal, Eduardo Rivera Navarro. Pero ¿por qué fue trascendente? Porque las denuncias de que extorsionaba a comerciantes, a vendedores, a propios políticos, ¿sí? Tienen año y medio por lo menos que había denuncias. Pero ¿por qué el gobierno federal atiende este tema ahora? Por lo que tú acabas de mencionar. Porque el cliente, por llamarle de una forma, ¿sí? La víctima, pues era ni más ni menos que una empresa transnacional, José Cuervo, ¿sí? Donde hay intereses de muchos estadounidenses, donde hay intereses de mucho capital importante. Entonces, ese es exactamente el punto. Las denuncias de este personaje muy cercano a la 4T, con la presidenta, con Noroña, como estamos viendo en todos los posts, con la líder de Morena, o sea, un hombre que de alguna forma sí manejaba la relación pública y utilizaba bien su puesto de un pueblo mágico, emblemático como es Tequila, sí, pero que muestra precisamente el que se quiso meter con esta gran empresa, y eso fue lo que vino la presión, y seguramente porque los socios estadounidenses seguramente se quejaron ante los Estados Unidos, porque fíjate qué caso tan dramático en Tequila. En los últimos 2 años han matado a 3 empresarios tequileros. Sí, déjame mencionar quiénes son en su memoria, sí, porque me parece que esto es parte precisamente de estas consecuencias. Mira, el primero en fallecer precisamente son tres empresarios que murieron. Ahí te va. Carlos Enrique Newton, ¿sí? Fernando Rubio Cuellar y Adrián Corona Radillo. Sí, estos tequileros fueron asesinados en diferentes hechos, en diferentes momentos, pero esto es un ejemplo, una parte de la impunidad que realmente había en este municipio. 2 adversarios políticos de este presidente municipal, 2, que los secuestró, los llevó a un terreno, los obligó a firmar su renuncia como precandidatos de Morena al INE. Así es. Sí, o sea, era la forma de actuar de estos personajes que de alguna forma están. Y déjame terminar con un comentario porque va pegado con este asunto. De acuerdo a la carpeta de investigación que ha dado a conocer la autoridad, sí, él se había comprometido a pagarle 40 millones de pesos anuales al cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Eduardo. ¿Y de dónde iba a salir el dinero precisamente así? Mira, yo creo que Diego Rivera, el ya exalcalde, porque ya hay una alcaldesa sustituta, pues ya no es, ya es el exalcalde Diego Rivera, creo que se sintió muy protegido. La fotografía con Claudia Sheinbaum, la fotografía con Luisa María Alcalde, con el que era presidente del Senado, Fernández Noroña, es decir, con la crema innata de las figuras de Morena. Y bueno, pues con la fuerza que tiene este grupo político, nada más desde el Poder Ejecutivo, gran parte del territorio nacional, con los ejecutivos estatales, una gran cantidad de municipios, yo creo que el señor se sintió muy fortalecido y dijo, ¿por qué no? Entonces, desde mi perspectiva, se atrevió a pegarle a un grande para que los chiquitos vieran
Es decir, a ver, si se atrevió con el grandotote, pues ¿qué me queda a mí? Pues no me va a quedar de otra más que entrarle a todo lo que me pide el señor. Hay alguien en la ecuación, Raúl, en esta ecuación del por qué la Fiscalía actuó de manera en la que debe actuar y por qué no actuó antes, ¿no? Pero desde mi punto de vista se llama Altagracia Gómez Sierra y la cercanía con el grupo empresarial de la Tequilera Cuervo. Y obviamente la cercanía de Altagracia Gómez Sierra con Claudia Sheinbaum. Entonces, porque ya había denuncias, Raúl. Sí, ya había, vaya, el simple hecho de que se fuera a vivir a un museo era suficiente para que se le empezara a investigar. Y luego, o sea, se me hace irrisorio no creer que la Fiscalía, que la Unidad de Inteligencia Financiera, pues supiera de esos negocios turbios con uno de los cárteles de la droga más fuertes, o si no es que el más fuerte del país. Sí, a ver, y tú le pones nombre local. Yo a mí, y creo que la presión viene, como ha sido en los últimos tiempos, directamente de los Estados Unidos. ¿Sí? No tengo la menor duda que la presión de las cosas que están haciendo y que el gobierno está haciendo es por presión de lo que están haciendo los Estados Unidos, y creo que este es uno de esos casos. Pero ojalá no quede ahí, Eduardo, y a eso voy, porque lamentablemente sí, claro. Esta parte de las extorsiones oficiales, tú y yo las hemos conocido en las últimas fechas, ¿sí? De presidentes municipales que inventan clausuras porque no tienes el extintor, ¿sí? De presidentes municipales que de alguna forma quieren cobrar derechos por cualquier cosa, ¿sí? De todo esto que de alguna forma los presidentes municipales, ante la necesidad de dinero o de dinero para entregarlo a los narcos, de alguna forma puede estar presionando, sí, a los negocios pequeños, a los comerciantes, a las empresas chiquitas, medianas, grandes, sí. Y esto de alguna forma es una forma de actuar. Cuando la Fiscalía General de la República detecta que no solamente detiene al presidente municipal de Tequila, sino también, al director de Seguridad Pública, al director de la policía, detiene al director de Obras Públicas, al de Desarrollo Territorial, al del Registro Civil. O sea, la verdad es que era una red de complicidad del municipio donde todos los funcionarios estaban alineados para la extorsión. Así es. Y lamentablemente... ¿sí? Perdón. Sí, no, y es por eso que te decía hace un momento, ¿no? El reglamento como garrote, y por eso estas personas, Raúl. ¿Quién puede extorsionar a los pequeños comerciantes? Pues la Dirección de Comercio, a través de los permisos. Oye, pero el permiso me cuesta 300 pesos, sí, pero si quieres vas a tener que pagar 10,000, y si no vengo y te clausuro. Entonces ahí está esta clausura como mensaje, y cuando te levantan el puesto de una esquina y el de la otra esquina no lo levantan, ¿por qué? Y entonces es por eso que la Dirección de Comercio, el Registro Civil, ¿por qué? Pues porque ahí es donde se pueden hacer las tranzas con documentos, con actas de nacimiento, con ingresos, y no es justificante, Raúl. Puedes decir, es que el Fortamun, este fideicomiso para el fortalecimiento municipal, lo eliminó López Obrador y por eso necesito dinero. No, esa no es justificación, y mucho menos si viene del crimen organizado. Entonces, sí hay menos dinero en los municipios, eso me queda claro, pero para eso están los bandos de policía y buen gobierno, para eso están los reglamentos y para eso están las actualizaciones, pero todos parejitos, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que, y déjame hablar un poquito en defensa de los presidentes municipales, ¿sí? Lamentablemente, la cuenta de presidentes municipales asesinados en los últimos años, sí, son más de, aquí lo tengo, lo separé para poder comentarlo contigo, que me parece una de las razones también el presidente municipal, porque el crimen organizado los coopta, sí, ya sea por la buena o por la mala, sí.
para tu campaña Gracias. política, ahí te va el dinero para financiar tu campaña. Y cuando llegas, ¿sí? Vas a servirme a mí, no al ciudadano. Sí, ese es el gran problema de esto. Y algunos presidentes que se oponen o que se resisten a la extorsión, los matan. Ahí está Carlos Manso de Uruapan, el ejemplo más claro, el último, el más reciente pues, de este tipo de acciones. Entonces, sí, ¿qué es lo que está pasando? Que el Estado en sí está abandonando, ¿sí?, a su suerte, a ese nivel de autoridad que es el que tú decías, el más cercano a la gente, que es el municipal, ¿sí? O que están cooptados o que están extorsionados. Y esto, algunos, como este señor de Tequila, y como muchos allá en Sinaloa, allá en Guamúchil, allá en Salina Cruz, en Oaxaca, como allá en Aguadulce, en Veracruz, allá en el Estado de México, en Zumpango y en muchas otras entidades, parece que las autoridades están en eso, ¿sí? En extorsionar con el oficio en mano. ¿Sí? Entonces, esto es un gran tema y que la autoridad tiene que, el gobierno federal en este caso, que da estas muestras de que quiere corregir y combatir la extorsión, me parece que ahí está un tema y tiene una oportunidad para empezar a identificar a estos alcaldes, estas presidencias municipales, que a partir de esta extorsión oficial, por llamarle de una forma, sí, la han venido normalizando. ¿Y quién pierde? El comerciante, el empresario, el ciudadano. Perdemos los ciudadanos, Eduardo. Claro. A ver, si un comerciante está recibiendo amenazas de este tipo por parte de la autoridad, lo más seguro es que también reciba amenazas por parte del crimen organizado o de la delincuencia. Sí. Entonces tiene que andar pagando tributos. ¿Qué va a hacer con sus productos? Si no es que cierra la cortina, ¿qué va a hacer con sus productos? Pues los va a encarecer. Y si tú lo necesitas y lo quieres comprar, pues lo vas a tener que comprar más caro. Pero a final de cuentas van a terminar cerrando la cortina. Y esto es lo peor, porque esta gente que cierra la cortina de un negocio, lo más seguro es que estando en la formalidad y pagando impuestos, pues se va a ir a la informalidad y va a dejar de pagar impuestos, y es obviamente pues un daño mayor incluso para las arcas municipales, sobre todo en los impuestos municipales o en los derechos que se cobran, Raúl. Pero aquí el tema que yo también lo veo, entiendo la parte de la violencia política y todos los alcaldes que han sido asesinados. ¿Dónde está el partido político, Raúl? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Porque esto no se debería permitir. O sea, si realmente viviéramos en un país con el Estado de Derecho, no habría ese grupo delincuencial queriendo cooptar al candidato a la alcaldía o a la gobernatura para decir, te voy a financiar, pero me vas a tener que dar, y si no aceptas, voy y te mato. ¡Ah, caray! Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿En qué país estamos viviendo que se pueda permitir eso? Y eso es lo más peligroso a final de cuentas para el país, porque afecta en las inversiones, obviamente afecta en el empleo, afecta en la competitividad y pues en la seguridad del municipio. Totalmente de acuerdo. Sí, es un gran tema y bueno, pues desde luego, lamentablemente estamos viendo cómo esta forma de extorsión, tanto la criminal como la oficial, sí, pues van sobre el mismo objetivo, sí, a extorsionar a la gente, al comerciante, al empresario, al ciudadano, en fin. Vamos a ver finalmente qué pasa con este tema. Eduardo, muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima, Raúl, un abrazo. Cuando la extorsión viene del poder, ¿qué hacer? Ahí está el tema sobre la mesa. Lo invito a que se siga informando correctamente a través de Mega Noticias. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.